Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Vamos a dar un minutito más, como siempre, para que vaya llegando más gente. Sí, definitivamente Hacha no se cargó lo del delay. No, el delay va a seguir estando con nosotros aquí un tiempito. Nos estamos monitorizando ahí un poquito para ver cómo... Un minutito más, sí. Para la próxima dejamos el temazo que suena mucho mejor que nosotros Sí, aquí la verdad es que haciendo lo así en podríamos plan, haber dejado de ¿qué fondo, hacemos? ¿no? Estaría bien. Vale. Bueno, yo creo, Pablo, que si quieres podemos ir empezando para no hacer esperar mucho tampoco a Yaret y que la gente se vaya sumando a medida Mira, que nos se oye escuchan muy bajito. bajito. A lo mejor puedes subir todavía... Vale, no. Sí. Sí. Pues habrá que hablar Pues más, hay que más hablar alto. bastante fuerte porque seguimos teniendo problemas con el audio y se sigue escuchando bastante bajito, parece. Porque esto no lo puedes regular, ¿verdad? Para que No, eso suene ya mejor. está, en teoría, eso es un botón y fuera. Vale, pues nada, Quizás seguimos. es porque tampoco estábamos hablando, pero a ver si nos confirman. Sí, Alberto, sí. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo en cuestión. También por ver cómo suena la llamada con Jared. Mm. Bueno, Sí, vamos a darle. sí. Presentas tú a Jared entonces, ¿verdad? Venga. Vamos a darle paso. Hola, hola Jared. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Buenas tardes. Encantado de veros. ¿Qué Y tal? nosotros a ti. Bueno, vamos a intentar ir haciendo la presentación, aunque de momento seamos lo que somos, ya, yo qué sé. Esto se quedará grabado en cualquier caso y entonces lo podemos ir viendo. Efectivamente. Nada, queríamos empezar un proyecto, aparte del de dar nosotros la chapa y estar todo el rato hablando nosotros, también intentar mantener conversaciones, que es al final lo que... Al final lo que nos da un poquito también de vidilla y en el grupo nuestro lo que más nos gusta siempre al final es estar charlando. Y quién mejor que Yared. Yared Carballo Pérez, un compañero nuestro del grado de historia y a su vez también un mentor y bueno, buen amigo, que es un osteoarqueologista, que yo no lo quería decir muy mal, por eso estoy mirando las chuletillas. Y nada, básicamente es investigador de la Universidad de La Laguna, ahora mismo está terminando el doctorado, ya en la recta final, que lleva ya unos añitos dándole ahí. Y nada, ya en nada termina. Y eso que ha, en principio, estado trabajando entre investigaciones con yacimientos también, pues en lo que viene a ser el contexto de Canarias, Egipto y Marruecos. Corrígenos si hay algún sitio más o así, pero en principio esos son los que controlamos nosotros. Y que actualmente no se puede encontrar aquí con nosotros para tener una conversación a lo mejor un poco más face to face, que al final eso también pues nos acerca mucho más, porque se encuentra en Países Bajos, en Leiden, pero no pasa nada, para eso tenemos las tecnologías y todas estas cosas que nos permiten poder estar aquí charlando hoy todos juntos. Bueno, lo primero que todo, chicos, agradecerles el haberme invitado a aperturar o a abrir este ciclo de entrevistas del canal. La verdad es que a ustedes les llevo siguiendo desde el principio, así que me siento muy honrado, no solo de contar con ustedes como amigos, sino también como excelentes divulgadores, porque lo han estado haciendo muy bien y recompensa de ello es el número de seguidores que ha ido en aumento. Así que nada, simplemente agradecerles y que aquí venimos un poco a charlar en directo y que, en fin, que cualquier persona que tenga alguna curiosidad o pregunta, pues para yo no estar dando la chapa 24/7, pues que siéntanse completamente bienvenidos de hacer la pregunta e interrumpir en el momento que quieran, porque al final para eso es el directo de Twitch, para hacer un diálogo un poco más distendido, por así decirlo. Claro.
En principio habíamos pensado la idea de hacerlo con alguna cerveza para que fuera algo más distendido, pero se me olvidó comprarla hoy en el supermercado, así que habrá que esperar a la segunda parte. No pasa nada, además, lo habíamos hablado también eso de decir, no, tendríamos que hacer como una promoción así medio que si gratuita y tal, por la primera vez por lo menos a Dorada, pero es que si no tienes Dorada no tiene gracia. Aquí no llega dorada, por desgracia, a Países Bajos, así que tendré que pedir exportación y si no, buscarme una Amstel o una Heineken o algo así. La Heineken entiendo que por allí por lo menos está buena, ¿no? Porque aquí... Sí, sí, no, la verdad es que el otro día se lo estaba comentando una compañera nuestra y digo, joder, al menos un país en el que tienen la Schuf en lata en el supermercado, que parece que no, pero se agradece. Oh, Dios mío. Qué momentazo con la Shuf. Bueno, aquí hemos venido a hablar de cosas académicas, ¿no? Así que va tocando un A ver, poco... a ratos, tampoco vamos a tener... A ratos tampoco hace... Todavía podemos seguir hablando un ratito de la cervecita. Yo prefiero hablar de cervezas que de historia, así que como prefieran. Yo depende del contexto, pero por norma creo que también. Disculpen que no me esté sumando, pero es que estoy intentando averiguar si, por lo visto, a nosotros se nos escucha muy bajo. A Yaret se le escucha perfecto, pero a Vale. nosotros se nos escucha muy bajo y estoy ahí intentando ahí averiguar, pero Yo creo que va a ser cuestión también de, pues como tengamos la salida del micro o algo así. sí, porque es que el volumen lo tenemos. Yo ahora mismo les estoy escuchando bien, si sirve de algo, así que bueno. Pero también ver, es que tú nos estás escuchando probablemente desde la llamada de Discord, que ahí sí Ujú. suena bueno. Dale a la ruedita esta aquí al lado. Mira, sinceramente, lo importante es que se escucha Yaret. Nosotros Sí. intentaremos aumentar el volumen de la voz o lo que sea, pero lo importante es que se le escuche a él. No quiero tocar nada porque sería a lo mejor joderla. Y... Seguimos así y bueno, Sí. intentar acercarnos al micro así. Bueno, Bueno, pues eso, que además ha tocado una coyuntura un tanto especial, ¿no? La entrevista, porque justo ha quedado totalmente eclipsada por los últimos eventos. Ya que estábamos hablando de Canarias, pues... sí, no, la verdad es que queríamos de hecho empezar un poquito haciendo eso, pero por supuesto los nervios del directo y demás lo vamos sacando y está genial que nos lo recuerde. A ver, los sucesos que han ocurrido aquí en Canarias, en concreto en la isla de La Palma, evidentemente, bueno, pues todo el mundo lo está comentando, lo está viendo y nosotros por supuesto tendremos que contarle un ratito, a partir de ahora de hacer la introducción al tema del volcán de La Palma, para después hablar, ya que eres probablemente de las personas con las que nos relacionemos quien se dedique mejor a la arqueología y demás, ver de qué manera se entremezclan ambos temas tan interesantes como es este, pues evidentemente le tenemos que encontrar un ratito. A ver si, aunque ahora mismo esté todo el mundo hablando de esto, conseguimos que, bueno, haya alguna personilla que nos vea por aquí, nos escuche, y si no, bueno, en cualquier caso seguimos charlando nosotros. Bueno, pues sí, como estaban comentando ustedes, en realidad venimos de un contexto formativo bastante parecido todos, porque estudiamos historia en la Universidad de La Laguna, en diferentes generaciones, pero bueno, que hemos compartido bastantes espacios, tanto en el aulario como en muchos otros sitios. Y bueno, luego de eso sí, después de acabar de historia, estudié el máster de Antropología Física en Granada, que básicamente es estudiar huesos humanos, tanto de contextos forenses como de contextos arqueológicos. En mi caso, evidentemente, el interés iba más focalizado al contexto arqueológico porque era un poco en lo que yo me quería especializar como tal y era en lo que había venido trabajando prácticamente desde el primer año de carrera. Y desde entonces, pues prácticamente me he estado centrando en eso, acabé el máster y ya durante estos últimos 4 años de tesis, estoy en el último, he estado trabajando a tope, pues tanto en excavación en campo como en análisis de material, en este caso de restos óseos. Y un poco por la coyuntura que precisamente estábamos hablando, por la propia naturaleza que tiene Canarias a nivel arqueológico y la relación que tiene la arqueología a su vez con la geología, porque no dejamos de trabajar con tierra, evidentemente, pues tenemos un cierto contacto y en Canarias especialmente con lo que es el ámbito volcánico. En nuestro caso, además, sobre todo porque venimos trabajando durante mucho tiempo en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide, que como saben es un espacio
bastante activo volcánicamente, incluso en épocas recientes, entonces tenemos una cierta sensibilidad, digamos, con lo que viene siendo la vulcanología. No es verdad que no somos vulcanólogos, ni mucho menos, ni especialistas, pero sí es verdad que lo que está sucediendo ahora mismo nos resulta de amplio interés, no solo como por sí como un evento geológico, sino también lo que supone su contacto con la gente y en la creación de nuevos paisajes, modificación, además la catástrofe que supone en la experiencia de esas propias personas, pues todo ese tipo de temas evidentemente nos resultan de interés. A mí personalmente me crea bastante frustración que no se haya producido una explosión volcánica en 50 años, o sea, no había visto, y que justo me haya pillado tan lejos. Evidentemente no me gustaría ir a saturar el transporte, pero al menos estaría bien verlo desde la isla de enfrente. Y si se diera la oportunidad y hubiera que ir a ayudar o a hacer lo que fuera, vamos, me parecería no un espectáculo, pero un evento tanto a nivel natural como social, que yo creo que como algo histórico y bueno, y con el respeto de todas esas familias que lo están pasando mal, evidentemente, pues creo que merece la pena vivir. Bueno, ya lo venimos comentando desde hace días, es un hito histórico en cualquier caso y la verdad es que sí ha sido como la puntería justo en este bypass en el que no te has encontrado en la isla que haya sucedido. Entiendo la frustración, pero joder, sí, en cualquier caso. Desde luego que las imágenes, o sea, no solo las imágenes, sino lo que está sucediendo es impresionante porque si miran un recorrido de las erupciones históricas, en realidad las más recientes, o al menos que tengamos una percepción más cercana de la realidad material de la gente, la de Teneguía apenas afectó a la población porque surgió en el extremo sur de la isla y prácticamente no afectó. De hecho, los propios palmeros que lo vivieron lo comentan. Con lo cual ahora estamos viviendo una realidad que no se había vivido prácticamente hace siglos en Canarias y es el drama que supone una propia explosión volcánica, a pesar de que no tenga unas características quizás de una explosión pliniana o de características mucho más explosivas, que esté consumiéndose pues, propiedades, terrenos, con lo que supone además en una zona, como era Canarias la mayor parte de las veces antes, que La Palma lo bueno es que eso se sigue conservando, pues las actividades tanto agrícolas como pastoriles, porque no podemos olvidar que estamos en una zona bastante activa a nivel volcánico y los sustratos, en fin, los contenidos que tienen en sulfatos son muy buenos para determinadas especies como es el viñedo. Entonces nos encontramos ante una serie de espacios, tanto ganaderos como agrícolas, que se están viendo afectados. Por suerte, los animales en mayor o menor medida se han podido rescatar, pero hay toda una serie de terrenos y casas y espacios donde toda esa gente ha vivido su vida cotidiana y su vida que no se van a poder recuperar. Entonces, yo creo que es importante mirarlo a nivel tanto espacial como humano, quizás. Pues sí, es muy interesante, la verdad. Y siguiendo con el hilo de esto, y aprovechando la que nos votaste el otro día por Instagram, pues, ¿qué suponen pues, este tipo de fenómenos para la arqueología? Pues, por ejemplo, eh, claro, la colada, ahora, por ejemplo, estamos viendo cómo se ha comido, estábamos viendo esta mañana que en torno a 200 casas, que tela, pero claro, debajo de eso puede haber también, quiero preguntar, yacimientos más antiguos o restos más antiguos. Entonces, ¿cómo trata la arqueología este tipo de fenómenos? Más bien la pregunta. Claro, lo que sucede en Canarias y quizás la peculiaridad respecto a otros lados en los que quizás, bueno, fenómenos naturales pueden sepultar, digamos, espacios que hubieron anteriormente, como, bueno, puede ser el caso, yo que sé, de un entorno fluvial, pero es verdad que en Canarias, tanto las erupciones llamadas históricas, que son las que suceden después de la conquista y que por lo tanto tenemos un registro en las fuentes y que podemos trazar, como las que sucedieron en épocas previas, pues evidentemente han cubierto áreas a las cuales jamás vamos a poder llegar. Por ejemplo, pensando en relación de vulcanología con otros espacios arqueológicos, que son muy diferentes, evidentemente, como es el caso de Pompeya y Herculano. Tuve la suerte de excavar en Pompeya y
y precisamente una de las veces tocó abrir lo que era todo el estrato desde el principio y ahí las características eran muy diferentes porque estamos ante una cobertura de la pili, o sea, de lo que llamamos aquí en Canarias como el picón, y que viene cubierta primero lo que es la caída de la pili, que también está cayendo en ciertas zonas de La Palma, pero con una fracción mucho más fina. Y lo que sucedió después es que con lluvias y demás, pues hubo una mezcla de esas cenizas con la tierra en alta temperatura que selló, digamos, todo ese estrato. Ahí las características son muy diferentes porque lo que permitió es precisamente ese sello, es conservar todo el material que había debajo, que fue cayendo poco a poco, mientras que, por ejemplo, en el caso de Herculano podría ser algo más parecido a lo que está sucediendo ahora, y es que la lava, las coladas del agua llegaron directamente a muchas de esas zonas, lo cual son espacios que son prácticamente muy difíciles de poder recuperar. Entonces, todo eso afecta y en el caso, por ejemplo, de lo que hemos trabajado nosotros ya más cercano a las cañadas del Teide, podemos ver como si normalmente nosotros en arqueología hacemos lo que se llaman como inventarios, en los cuales dentro de un mapa pues señalamos, digamos, todos los espacios que hay, tanto a nivel arqueológico, es decir, como cañadas aborígenes, espacios donde se trabaja la piedra, canteras, etcétera. También espacios etnográficos, o sea, de uso más reciente, digamos. Y lo que se ve claramente es que si seleccionamos los espacios exclusivamente aborígenes, hay algunas zonas las cuales no podemos estudiar porque vienen por episodios de erupciones recientes, como es el caso, bueno, para el que sea de Tenerife y lo conozca, de las narices del Teide, que tapa toda una zona, digamos, de lo que es el Parque Nacional, y justo toda esa zona que está cubierta por esa colada de lava se ha perdido por completo toda la información que tenemos debajo. Entonces ves una nube de puntos en prácticamente todo el Parque Nacional, menos específicamente en esa zona, evidentemente, porque está cubierta por lava volcánica, la cual la verdad es que para excavar está un poco difícil. Y en La Palma, precisamente, pues la arqueología cubre todo realmente, o sea que las casas de esa gente puede considerarse como materialidad del siglo XX-XXI. Entonces ahí estamos perdiendo también un registro y un patrimonio reciente, tanto a nivel de patrimonio arquitectónico como del propio patrimonio agrícola y ganadero que conserva esta gente, que cada vez está en peligro de extinción, como ya sabemos en Canarias. Sí, sin duda. Dale la pregunta. Nos han hecho una pregunta dirigida hacia ti, entonces en principio vamos a ver, la voy a leer para ver qué te parece. Y por cierto, hola a toda la gente que ha ido llegando, incluido Laura y demás, que nos pregunta que te gustaría saber la perspectiva que tienes acerca de la relevancia de las investigadoras que desempeñamos labores de divulgación histórica arqueológica. Pues básicamente, y me imagino ya de quién es la pregunta, hola Laura. Un poquito, ¿no? Pues bueno, yo creo que mi opinión ya la conocen todos por las colaboraciones que llevo a cabo con Laura. Para mí la labor que hacen las investigadoras, y en este caso utilizando el femenino, es indispensable, sobre todo porque me interesan las historias que tienen que contar, no solo sobre ellas mismas, sino sobre cómo aprecian la perspectiva, cosas que a lo mejor, evidentemente, nosotros como hombres, cis que somos, desde la masculinidad y la feminidad en la que hemos ido creciendo, tenemos muchas veces también preocupaciones diferentes o narrativas o formas de contar la historia muy distintas, y eso se ha evidenciado a la hora de, bueno, pues de exponer puntos que han sido muy importantes a lo largo de la historia y que no han sido considerados por parte de divulgadores hombres, o al menos la mayor parte de ellos heteros. y en este caso, pues yo creo que lo que ha venido sucediendo en los últimos 50, 60 años ha sido esencial a la hora de desmontar ciertas visiones que había, no solo a la hora de estudiar de que la historia estuviera centrada principalmente en los hombres, sino que estaba centrándose, digamos, en lo que le preocupaba a los hombres, que no siempre es lo mismo. Entonces, las nuevas narrativas que nos están trayendo las divulgadoras yo creo que son muy interesantes
a la hora de poner en valor pues todo tipo de cuestiones como son las labores de mantenimiento, la maternidad, el género y bueno, pues muchas otras cuestiones de las cuales sí que había habido un abordaje previo, pero no se había expuesto desde el mismo foco crítico como yo creo que están haciendo muchas investigadoras que son conscientes, además, por el propio ámbito del que vienen, de la discriminación que existe porque la han sufrido en sus propias carnes. Claro. Pues sí. En principio, a ver, no sé, es que evidentemente estamos muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Es maravillosa la cantidad de divulgación que se está haciendo al respecto, y no solo desde el ámbito de la divulgación, en donde nos encontramos a lo mejor nosotros un poco más cómodos, sino ya desde el ámbito mucho más académico, en el que también se está focalizando todo eso de una forma, en mi opinión, bastante acertada, y que, bueno, se tienen que poner los puntos sobre las IES, y está genial que no solo sean a partir de los trabajos de las mujeres, sino que a través de la propia educación que se va generando por sus labores, lo que estabas diciendo tú también, tú al final también has estado aportando mucho a la propia divulgación y al propio ámbito académico, dirigido dentro de todo lo que viene a ser las corrientes actuales del feminismo, que ya prácticamente tenemos que hablar de los feminismos en plural y demás, y cómo el enriquecimiento que hay a partir de todas esas corrientes, evidentemente, es que ya llega siendo hora. Y nada, si les parece bien, también teníamos más o menos algunas preguntas preparadas, entonces ir recapitulando un poquito respecto a lo que vino a ser la introducción que estuvimos haciendo antes, a lo que te estabas dedicando y demás. Yo quería que si podías explicarnos un poquito en qué ha consistido estos últimos 4 años de investigación que has estado haciendo con la tesis, para más o menos que nosotros al final lo hemos estado hablando constantemente cuando hemos quedado, cuando te hemos preguntado a qué te dedicabas y demás, pero a lo mejor hay mucha gente en la pantalla aquí hoy que todavía no tenían el gusto de conocerte y que no saben exactamente a qué te dedicas. Entonces, si nos explicas un poco qué es la osteoarqueología, qué es lo que has estado haciendo, pues estaría feliz. Bueno, yo creo que lo que más me he estado entrenando estos últimos años no es tanto en hacer mi tesis, sino cómo cuando la gente me pregunta lo que estoy haciendo, explicarlo de forma que no suene aburrido, que ha sido a través de ensayo y error. Así que, bueno, básicamente digamos que yo desde que acabé el grado de Historia me empecé a especializar en una línea de investigación, bueno, dentro de lo que llamamos osteoarqueología, es decir, estudiar huesos humanos, bueno, osteoarqueología humana, es decir, estudiar restos humanos procedentes de espacios arqueológicos, de los cuales además se pueden estudiar muchísimas cosas súper interesantes en el pasado, como puede ser la dieta, el origen genético, pues determinadas cuestiones relacionadas con la violencia, en fin, todo aquello que nosotros incorporamos en nuestro día a día, nuestro cuerpo, y que lo seguimos haciendo en la actualidad. Pues una de esas herramientas que, bueno, en las que me empecé a especializar fue la actividad física, un poco paradójico porque apenas la hago o la practico, pero me he metido, digamos, en ese campo que me ha resultado al final apasionante, relacionado mucho pues, con todo lo que es la medicina del deporte, la biomecánica. Pues a partir de esas disciplinas nosotros intentamos ver cómo se modifica el cuerpo mediante el desgaste que tenemos en el día a día. Tenemos una serie de músculos y articulaciones que, bueno, sus inserciones musculares o sus tejidos conectivos van modificando nuestros huesos según las usemos más o menos. Ahí evidentemente viene un mogollón de cuestiones en las que no me voy a meter ahora, como pues, cuestiones hormonales o de la edad a nivel degenerativo, pero bueno, lo importante es la información histórica que podemos obtener de esa gente, ya que digamos que esos huesos no se modifican de un día para otro, sino que viene derivado, digamos, de un uso prolongado en el tiempo. Es decir, lo que nos está comunicando al final es de qué trabajos físicos se están realizando a nivel cotidiano. Y esto es algo que a mí me interesa mucho personalmente, porque digamos que la cotidianidad yo creo que es algo que muchas veces en la historia tradicional nos preguntamos poco, porque suele llamar la atención como los grandes eventos o las batallas, pero al final en realidad lo que conforma la identidad, bajo mi punto de vista, lo que nos conforma nuestra identidad es lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, es decir, qué trabajo nos dedicamos a hacer,
pues ahí viene todo intervenido la cocina, si somos más sedentarios, si somos más activos. Yo creo que todo ese tipo de cuestiones nos definen más como ser humano que quizás a lo mejor determinadas cuestiones que tienen que ver con esa historia política y bélica tradicional, que bueno, también me parece súper interesante, pero quizás poner el foco un poco en lo que es la historia cotidiana también nos ayuda a aproximarnos no solo a ese tipo de cuestiones que nos conforman nuestra identidad, sino también a aquellas personas que han estado más ocultas por la historia, como pueden ser pues niños, mujeres, ancianos, que vendrían imbricados en todo eso. Y bueno, pues no enrollarme mucho más, esto es una metodología que se puede aplicar prácticamente a cualquier resto humano que podamos obtener, da igual si es del 2000 a.C. o de los años 60, mientras sea hueso lo podemos estudiar. Pero bueno, en mi caso yo me estoy centrando en campos, digamos, bastante específicos. O sea que mi tesis, digamos, que va dirigida tomando un entorno concreto que es el norte de África, coger distintos escenarios para ver si esta metodología nos sirve para elaborar información histórica de comunidades con un patrón de vida muy diferente. Por un lado tenemos la población aborigen de Canarias, que yo creo que es un poco la que más hemos estado tratando y que sirve un poco de nexo respecto al anterior directo del otro día sobre el poblamiento, con el siguiente que van a tener este sábado, un poco más centrado en lo que era la vida de estas poblaciones. Yo en concreto me estoy centrando en las islas occidentales, es decir, todo lo que es población, pues tanto guanches como gomeros y bimbaches, que el otro día además surgió la cuestión de cómo era mejor llamarlos. Yo al menos en la tesis lo llamo bimbaches o bimbapes, que es como tradicionalmente se les ha llamado a nuestros colegas benohoritas, que bueno, ahora están bastante de moda. Los he tenido que dejar temporalmente, bueno, pues por cuestiones del COVID y cuestiones de límite de tiempo, al final también la academia pues nos tenemos que adaptar a lo que hay. Pues por un lado sería un poco ese el objetivo, estudiar las islas occidentales, porque Gran Canaria ya ha sido estudiada bajo esa perspectiva. Y en el caso de las islas es un poco, sobre todo, ver qué diferencias hay, pues, en fin, tanto dentro del proceso de Tenerife, pues en el caso de las cañadas del Teide, con estos trabajos tan duros que hacían en zonas de alta montaña, como bueno, en el caso de La Gomera, que nos hemos centrado un poco más en ver pues la propia evolución histórica de la isla, pues desde el poblamiento hasta prácticamente el siglo XV, que de momento, bueno, es la investigación así que tengo más publicada. Que si quieren interrumpirme por en cualquier momento, No, sí, avisen que súper como es un interesante. tema así largo. Es interesante. Y nada, y luego el segundo campo de estudio, el que me estoy dedicando, es el del Valle del Nilo, en concreto pues poblaciones tanto de Egipto como de Nubia, que digamos que es un reino o un área histórica que se origina en lo que es la actual Sudán y que bueno, tienen una relación muy estrecha también con Egipto, evidentemente, pero bueno, yo me estoy enfocando más a lo que es, digamos, la prehistoria o protohistoria, como la prefieran llamar, que viene siendo antes de que aparecieran pues todas estas grandes dinastías o faraones, pues lo que me interesa ver es cómo en ese proceso de formación del Estado, tanto en Egipto como en Nubia, cómo ha evolucionado la actividad física, porque los contextos que he tenido la suerte de estudiar, no en Egipto, sino en Reino Unido, porque por temas de expolio la mayor parte de las colecciones accesibles están ahí, pues ver en esos cementerios donde se empiezan a ver por primera vez determinadas diferencias sociales. Y esto puede ser de gran interés no solo por ver la evolución histórica, sino por ver un poco cómo en los momentos en los que se está empezando a experimentar esos procesos de diferenciación social o de estratificación social, pues cómo interactúan los grupos entre sí. Y bueno, ese es un poco el objetivo. Otra cosa es si los resultados llegan a buen puerto, que espero que sí, estoy trabajando actualmente en ello. Y por último, un tercer escenario que ha sido un poco más coyuntural, pero en el cual digamos que ha sido mi principal foco estos últimos meses, que es en Marruecos, pero no quizás tanto arqueológico como entendemos tradicionalmente, sino lo que llamamos desde nuestra disciplina como etnoarqueología, que es básicamente el estudio de comunidades actuales y ver un poco pues, la materialidad que tienen y estudiar un poco también etnográficamente para entender
de la huella material que tenemos, pues cuál es el reflejo en su vida cotidiana. Entonces, en este caso estamos estudiando unas comunidades de agricultores y pastores de alta montaña en una zona que se llama el Anti-Atlas, en Jebel Sirwa, que tiene unas características también muy parecidas a Canarias, en el sentido de que, bueno, es una zona de alta montaña volcánica, aunque también evidentemente tiene muchas diferencias, pero lo que nos interesa ver es una cuestión más antropológica, es decir, gente que tiene un patrón de vida un poco más tradicional, que el capitalismo o la globalización no ha penetrado tanto. Quizás en Canarias en los años 60 incluso podría haber servido también como referente etnoarqueológico, pero sobre todo ver determinadas tradiciones y determinadas huellas materiales, pues estudiarlas y para poder entender mejor qué es lo que tenemos en el contexto arqueológico. Y en mi caso, pues tomar una serie de información audiovisual para, aplicando un determinado software de las ciencias del deporte, pues ver cuáles son los principales músculos que están utilizando estas personas en sus labores cotidianas y entender un poco mejor el registro arqueológico a partir de ello. Qué guapo. Y O sea, bueno, es básicamente... es también muy actual que está, joder, guapísimo. Sí. Reivindicando la arqueología en la actualidad, ¿eh? Eso es una de las cosas, de las preguntas que tenía preparadas y que me estaban saltando un poquito con lo que estás diciendo tú ahora. En concreto, y barriendo un poco para casa, entonces podríamos decir que dentro de la arqueología a lo mejor te interesa más la parte protohistórica y prehistórica, o también tiras, porque al final la arqueología también se puede realizar para lo que dices tú ahora, o la etnoarqueología actualmente, o hacer también trabajos del contexto medieval, moderno, etcétera, que entiendo que también has estado trabajando al respecto, has llevado prácticamente todas esas cosas, ¿no? ¿Cuál sería a lo mejor, hacia dónde tirarías tú más? ¿Qué es lo que te hace más tilín? Pues a ver, yo es que a mí me cuesta mucho decidirme en toda la vida. Pero he de decir que yo, a priori, bueno, aún en la actualidad, lo que más me ha interesado siempre son las sociedades de contacto, o sea, los espacios de frontera en los que interactúan pues, comunidades que se están viendo colonizadas con otras que son las colonizadoras. Por cuestiones de trabajo tuve que elegir un poco el tema, y bueno, no solo el tema, sino también las colecciones que tenían disponibles, que en el caso de Canarias, pues ahora mismo es mucho más fácil estudiar lo que son espacios aborígenes, lo cual no quiere decir que algunos de estos espacios que he incluido dentro de mi tesis son del siglo, aunque la gente no lo tenga como tan presente, pero muchos de esos espacios son ocupaciones del siglo XVI y XVII, lo cual significa que en épocas ya avanzadas, después de la conquista, los aborígenes siguen manteniendo muchas de sus ritos, digamos, en este caso enterramiento, aún en momentos avanzados en los que ya han estado en contacto con las sociedades europeas, en este caso. Y bueno, ya posteriormente también de cronologías así más recientes, antes de empezar la tesis, estuvimos con la empresa de ProRed, estuvimos también llevando a cabo las excavaciones en la catedral y bueno, son contextos bastante recientes porque encontramos un cementerio del siglo XVI con evidencias de una de las primeras colonas de la isla, al menos que fuera enterrada de forma cristiana, digamos, siguiendo el rito. Y bueno, pues aquí todos nos estamos hablando de ese tipo de cronologías de contacto, ¿no? Que yo creo que a todos nos interesan tanto. Pero bueno, sí, en general ahora estoy dirigiéndome más hacia lo que es la protohistoria porque me parece muy interesante ver gente de las que carecemos descripciones de ellos mismos y por lo tanto necesitamos recurrir a la arqueología para poder profundizar mejor, pero que también tenemos una serie de evidencias de fuentes externas, de conquistadores y demás, o tanto desde época clásica como medieval, que los han descrito y de los cuales tenemos información indirecta, que yo creo que eso resulta muy interesante porque podemos combinar de forma relativamente eficiente pues ambas fuentes. Está espectacular, o sea, a mí me ha alucinado, la verdad. Bueno, no engañamos a nadie cuando decíamos que era un crack, ¿no? Sí, no, evidentemente. Yo la verdad es que me gustaría que nos explicaras un poco así también para que la gente que, por ejemplo, ahora que estamos iniciando, bueno, o se están iniciando los cursos o están continuando los cursos,
pues un poco cómo ves tu experiencia académica, sí, o sea, fue el recorrido de hacer el grado, después el máster y... Perdón, estaba leyendo el chat. Y un poco eso, porque claro, tengo visto que durante ese tiempo estuviste también de voluntario en diferentes campañas arqueológicas, que en Egipto, ¿no? No sé, en Canarias. En el SAL también estuviste. En el SAT creo que te vi algo. Sí. Perfecto, perfecto. Pues Y claro, sí, dime, perdona, Nara. y para finalizar, veo que tú estás perteneciendo a esa nueva generación de investigadores que están entrando ahora también a la universidad y has trabajado pues con gente ya muy experimentada y ver pues ese cambio generacional, como lo ves, todo es un poco, un recorrido así. Sí, no, evidentemente, bueno, pues tomando tu primera pregunta de consejos a la gente que está empezando cursos, independientemente, bueno, quizás mi consejo más enfocado a la gente de grado, que es con los que, bueno, estos últimos años he estado un poco más en contacto por cuestión de docencia y demás. Pues mi consejo sobre todo es que, bueno, que no se rayen si no lo tienen claro, siempre hay tiempo para echar marcha atrás y reciclarse, que es un poco lo que yo he hecho en realidad. O sea, yo vengo de bachillerato de humanidades, vengo de una carrera de humanidades y en realidad mi base empírica con la que estoy trabajando ahora mismo, si bien lo que me interesa es la información histórica que tiene que aportar, la forma de aproximarme metodológicamente a ella tiene más que ver con la medicina o con la biología. Entonces, en ese sentido me he tenido que reciclar. Pues lo mismo la gente que esté empezando la carrera, que no tenga miedo, que, bueno, más si somos jóvenes todavía, que no pasa nada por empezar a probar algo y que si no te gusta, echar marcha atrás, que esto no es una condena para siempre. Y sobre todo a tocar todos los palos que te apetezcan, que algo bonito que tiene la historia es que abarca muchos contextos geográficos y muchos contextos históricos y no hace falta desde el año 1 estarse especializando en un contexto. ¿Es recomendable? Sí. ¿Es lo más divertido? No. Así que mi consejo es ese, que prueben de todo, tanto a nivel de fuentes arqueológicas como de trabajo en archivos. Yo empecé desde el principio porque me gustaba, empecé con prehistoria y eso que yo quizás me quería dedicar más a Edad Media cuando llegué, ya ven. Y, y pues empecé tocando, fíjense, justo lo opuesto, que fue arqueología del Paleolítico Medio en el yacimiento del Sal. La verdad es que es un yacimiento en el que es privilegiado no solo por el registro que posee, una de las evidencias, digamos, de neandertales más ricas y antiguas de la península ibérica y además por el propio equipo que lo trabaja y en el espacio en el que estamos, pues estamos en una casa, en un jardín al lado del yacimiento, no se puede pedir mucho más. Así que nada, que es muy divertido además los yacimientos arqueológicos, no solo porque se bebe mucho, sino también porque se aprende mucho. Y que yo les animaría no solo a engancharse a la primera excavación que pillen, sino también a seguir probando. Y lo mismo con el tema de la gente que se quiera dedicar a archivos. Entren en contacto con gente, hagan prácticas. Es verdad que es un mundo muy sacrificado porque al final muchos de estos proyectos se sustentan de voluntarios y eso implica tener que sacrificar muchas veces tu propio verano, que también por otro lado es un privilegio porque no todo el mundo se puede permitir el lujo de poder marcharse un verano a trabajar por ahí, a lo mejor pagándose el viaje o lo que, según te cubran, el gasto del proyecto, claro. Pero bueno, que si tienen decidido dedicarse a eso, es verdad que cuanto más experiencia de campo o práctica acumules, porque la carrera está muy bien, te enseña una formación teórica muy guay, pero hasta cierto punto yo creo que lo que más he aprendido ha sido mi experiencia práctica más que mi formación teórica. Pero bueno, que eso sería una parte. Y al final. Y nada, que de máster escojan lo que les salga de la polla, francamente, porque al final esto es un título y se pueden llevar pues experiencias muy fructíferas, no les quiero desanimar, pero bueno, también entiendan que dentro de este sistema, del plan Bolonia, al final lo que se ha buscado es una cuestión de titulitis y que muchos de los programas pues van enfocados simplemente a una complementación
de las cosas que han dado en la carrera y como entra gente de perfiles tan diferentes a veces, pues incluso el nivel del máster termina siendo el mismo, incluso más bajo a veces que en la carrera. Y nada, del doctorado, pues mi consejo es simplemente que lo hagan si tienen contrato. Si no tienen contrato, estar trabajando durante tantos años. Bueno, si se lo plantean tipo algo que voy haciendo de side job porque me merece la ilusión, pero bueno, yo considero que la investigación es una labor que debe de ser pagada y por lo tanto, pues realmente intentar sacar todo lo posible. Lo que pasa es que, claro, para tener un contrato, pues se rigen por medidas injustas, como es el caso de la nota media o el currículum del grupo de investigación en el que estés, que al final no deja de ser muy arbitrario porque lo que se debería de puntuar es tu propio proyecto de investigación, no el background que traigas detrás. Pero bueno, entonces, partiendo de la base que todos estos contratos se basan en medidas relativamente injustas o subjetivas, pues les aconsejo sobre todo que la carrera, si quieren hacer una tesis, pues que intenten esforzarse lo máximo posible en adaptarse lo mejor a esta serie de conocimientos que solicitan tener una mejor ejecución en los exámenes que en el resto. Sin duda, sin duda. O sea, no sé si te acuerdas tú, porque es que recuerdo que en las prácticas, en segundo de carrera, en teoría de metodología, con Matilde, las prácticas las llevaste tú. Y estuvimos haciendo un montón de cosas súper curiosas, hablando que si puestos óseos, restos óseos y demás. Arqueológico. Eso, es verdad, método arqueológico, cierto. Y recuerdo, porque además yo creo que esa fue la vez que tú y yo nos conocimos. Y ese día, es que ese día Matilde se me acercó después de la práctica y me dijo que la típica iba a decir, Chojo, se te va viendo de restos óseos y demás, ¿quieres subir arriba a hacer las prácticas en verano al Teide? Y yo de gilipollas le dije que no. Y me arrepentí después lo más grande porque podría haber sido eso. A ver, que si lo piensas y dices, no, es un verano sacrificado y demás, pero bueno, cuando vas a un yacimiento entre que te lo pasas bien, conoces gente, tienes las experiencias estas prácticas y demás, al final es algo que en cualquier caso es enriquecimiento intelectual, enriquecimiento propio y demás. Y yo por tener tan RQR clarísimo que quería ir a un archivo, le dije que no. Y me quedé así. Nos dice Oscarito que excavar en el sal es una experiencia increíble. Sí, desde luego que sí, la verdad. Y lo que me contenta ver es que incluso ya con el paso del tiempo, seguir viendo generación de gente, no solo la que yo he visto que estaba por delante de mí, que están llevando ya, bueno, al final es una escuela formativa, gente que ya prácticamente está entrando en la universidad como profesor ayudante, sino gente bueno, con la bobería llevo ya 7 años o 7 campañas, no me acuerdo, en ese yacimiento y claro, ya empiezo a ver incluso nuevas generaciones que algunos no conozco a todos y ver tanto a la gente que acaba de entrar como gente que a lo mejor ha estado en generaciones más cercanas a la mía, pues que han seguido muchos en la investigación y joder, de que parece que no, pero hay cabida, mucha gente se queda por el camino, por desgracia, de ahí de nuevo entramos en la cuestión de género, de que muchas veces al final los hombres somos los que por X o por Z, porque hemos tenido mujeres que se han implicado con nosotros, pues hemos tenido más suerte en eso y hay muchas mujeres que por cuestiones de maternidad u otros problemas se han quedado por el camino, entonces... me interesa ver un poco también como esas dinámicas y de que incluso un yacimiento tan lejano ha podido generar toda una serie digamos, de generaciones de arqueólogos que no solo están trabajando en el ámbito de Canarias, sino en muchos otros. Entonces, bueno, el petit remarque del último comentario que han puesto. Es un núcleo duro el que tenemos al final ahí en nuestra casa, en la Universidad de La Laguna, de gente muy top, que además está formando muy bien a nuevas generaciones, que en cualquier caso es como muy de nuestro estandarte y de sentir orgullo de todos ustedes que han estado por ahí trabajándolo y que es que sale al final gente súper guay y son yacimientos que al final pues se les coge hasta todo el cariño del mundo, aun sin haber estado nosotros ahí, sabes que, bueno, pues
que si por los profesores o las profesoras que han estado ahí dirigiéndolo o por la gente que ha acabado al final allí y demás, pues está súper bueno. Sí, de hecho Laura corrobora eso, si quieres leer. ¿Cómo no? Dice que Laura y yo nos conocemos ahí, de hecho, así que... Mira. Y al final también un montón de gente que ha venido por aquí también, por ejemplo, a Alex lo conocemos gracias al SAT y demás, y eso yo también, pues mira, sin haber ido para allá, eso que se quede. Sí, esa cafetería hizo... Al final es la cafetería, es no la es el SAT ni cafetería, nada, es yo la creo que es la cafetería. cafetería. Es estar allí y además bebiendo unos Heineken. Y volvemos al tema de la salud. Si es que al final realmente lo que une más, y yo siempre lo pienso, tanto a nivel académico como personal, porque muchos de los proyectos que se forman no dejan de ser espacios comunes en los que estás con gente con la que te sientes cómoda y con la que ya has compartido unas ciertas experiencias de ocio. De hecho, para algo, bueno, no solo tema yacimiento, sino, en fin, al final uno se junta a tomarse algo con gente y de ahí nacen muy buenas ideas o grandes proyectos. Y lo mismo pasa con los congresos. Al final los congresos, por mucho que te pongan exposiciones y tal, la gente de donde realmente hace el business es en el bar por la noche. Yo lo veo, además, comiendo, bebiendo, charlando entre ustedes, es que al final la forma con todo, o sea, evidentemente se tienen que dar las conferencias, tienes que estar dando los resultados, vas como proyectando las ideas que has ido desarrollando tú, pero después en el cara a cara y en el ir hablando entre nosotros y demás, en donde vamos a conseguir realmente lo que dices tú, una mayor sincronización, el hablarlo, el empezar a juntar ideas propias entre uno y otro y mezclar cosas que parecía que no tenían sentido y de repente se puede tener ahí la gallina en los huevos de oro. Pues sí, tal cual. Así que no sé si se me quedaba alguna de las preguntas que me comentaste antes en el tintero, no recuerdo. Si se quedó, no te preocupes, que habrá una próxima y saldrá. Eso sí, seguro que sale, conectando temas. Pero... sí te iba a preguntar, claro, porque antes ahora que al hilo de lo que yo cuestioné antes, que era el consejo hacia los estudiantes, ya que tú has tenido experiencia dando clases, entre ellos a nosotros, ahora que sabemos que tenemos ciertos compañeros que van a comenzar a dar clases, ¿qué les dirías? O sea, ¿qué les recomendarías? Buah, pues me has pillado, ¿eh? No, es broma. La verdad es que la docencia es una parte de mí que, bueno, entré porque, bueno, aparte de que me gusta, evidentemente, pero bueno, porque es una de las labores que si quieres trabajar dentro de la universidad se te exige. Y en mi caso ha sido un proceso totalmente de ensayo de error. No tengo a lo mejor el ámbito formativo, digamos, de gente que a lo mejor ha estudiado un máster de educación, enfocado también a cuestión más de instituto de secundaria, sino que en estos últimos 4 años he ido aprendiendo poco a poco y la verdad es que al principio uno se puede sentir más ahogado porque al final no dejas de aproximarlo como si fuera pues una cuestión más de dar una especie de conferencia o seminario, que es muchas veces lo que nos piden a nosotros los que somos alumnos o investigadores predoctorales dando docencia, pero cada vez te vas implicando más y más, vas viendo la interacción de la gente, cómo poder llegar a ellos. Entonces, mi consejo es simplemente ser uno mismo, mostrar frescura y cara, porque al final a la gente eso es lo que le gusta. Y no transmitir como esa imagen de barrera, digamos, que yo creo que siempre es la que más detestamos, sino intentar conectar con la gente, buscar puntos en común, tanto de debate como de experiencias comunes. Y bueno, evidentemente, pues un profesor es un profesor y hay veces que hay que imponerse porque si no te toman el pelo. Pero intentar encontrar un poco ese equilibrio entre lo que es ser un docente nuevo, porque no dejas de ser un simple investigador predoctoral que acaba de terminar la carrera, a lo mejor hace 2 o 3 años, o sea, no eres un titular ni un catedrático para comportarte bueno, es que tampoco un catedrático se debería de comportar así con los alumnos. Yo creo, y francamente el otro día lo estaba comentando con unos compañeros, yo no me considero honestamente un buen profesor
pero creo que se nota tanto la diferencia de mi generación de saber lo que nosotros necesitamos, y me incluyo, digamos, todos los que estamos aquí dentro de nuestra generación, que simplemente la mera diferencia, y esto no es por afear la gran labor que han hecho muchos de otros profesores que han venido detrás, pero bueno, también evidentemente el desgaste es lo que tiene. Digamos que estoy en ese punto intermedio de poder tanto valorar lo que son las experiencias del alumnado como de mis propios compañeros profesores, y puedo decir que, bueno, evidentemente están ya muy desconectados del alumnado, pero también han tenido que sufrir, digamos, muchos de ellos, una serie de cargas laborales, académicas y demás, que también entiendo que muchos estén ya echando los días atrás para poder jubilarse, y ahora mismo digamos que la docencia se pueda encontrar entre sus preocupaciones secundarias, lo cual no quiere decir que no deja de ser su trabajo y tienes que atender a tus obligaciones, pero claro, si quieres mantener de forma obligada a una persona hasta el día de su jubilación ahí, eso al final es una cuestión más estructural, que lo que debería ser la universidad y el propio sistema es renovar al profesorado de forma más frecuente, que es lo que se ve mucho más aquí en universidades europeas, ¿no? Y pues ves una compensación entre, bueno, los profesores que dan las asignaturas prácticas suelen ser, pues hay mayores proporciones de plazas de ayudantes doctores, de profesores contratados, mientras que lo que son los profesores titulares, pues muchos ya están jubilados hasta cierto punto, pueden seguir ejerciendo sus labores de investigación al margen de la docencia. Entonces, quizás habría que repartir un poco más la carga, pero claro, si la universidad no saca plazas nuevas para este tipo de profesores y lo único que esperan es a que se jubilen con 60 años para renovar el departamento entero y solo parcialmente, pues ahí terminan desapareciendo áreas, y eso termina repercutiendo al alumnado no solo a nivel formativo, sino a la hora de poder especializarse profesionalmente en ciertas áreas, porque terminan desapareciendo áreas completas. Es verdad. Es que es una liada porque al final, evidentemente, tampoco hay que generalizar. Habrá profesores que hasta el último día les guste dar las clases y no sea una carga mayúscula, pero es que es súper comprensible también el punto de decir, lleva toda esta vida trabajando en todo esto, cada vez se van jubilando más compañeros y compañeras mías, porque al final la edad, sí. exacto, y no hay un ciclo, no hay un cambio, y personas que llevan fácilmente una década a lo mejor esperando poder entrar dentro de alguna de las áreas dentro de la facultad de historia, y pues puestos a pedir, lo ideal sería eso, que la persona que esté decidida le guste y lo pueda llevar a cabo sin ningún problema, siga dando docencia, pero que es que gente válida esperando a coger un puesto para poder ser profesor en la universidad, a reventar. Entonces es algo que yo creo que va a ser un problema que no se va a solucionar de un día para otro, lleva años dándose realmente. Yo me acuerdo que cuando me metí en la carrera de historia, hace ya no sé ni cuántos años realmente, con la tontería, lo primero que me preguntaron era si Dimas y Dode seguían dando clases. Y claro, yo diciendo, bueno, pero por supuestísimo, y ahí en primero, curtiéndote desde el minuto cero casi, y son generaciones ya de hace mucho tiempo que seguían teniendo. Pero por ejemplo, en el caso de Dimas, yo es que a Dimas no le habría quitado nunca su asignatura, porque se notaba que a él le encantaba y era complicada, pero él te ponía un filtro, pero que tenías que pasar ese filtro, y una vez lo pasabas te sentías hasta aliviado de decir, bueno, venga, ya lo he entendido. ¿Qué es lo que quería decirme? O mierdas así, entonces. Cuando pensabas que primero era difícil y llegabas a segundo. Y llegabas a segundo y decías, no. Next level. No, pero bueno, al final las experiencias siempre cambian, ¿no? Depende del profesor, depende del tipo de asignatura, del enfoque que le des. Yo creo que por suerte los profesores nuevos que están llegando tienen unos, evidentemente ya no están tan quemados y tienen unos enfoques mucho más frescos, y la gente ahora se preocupa mucho más por formarse a la docencia. Lo único bueno, digamos, de todo este sistema es que dentro de las plazas de universidad, porque no podemos olvidar que somos una universidad y nos dedicamos a la formación, es que cada vez se tiene más en cuenta o se exige más el tener experiencia docente.
tanto o más como puede ser la publicación de artículos de investigación y demás. Entonces yo creo que eso también ayuda un poco a curtir a la gente y no estar tan desconectada, porque ya prácticamente desde que estamos con el doctorado pues estamos dando clase y evidentemente eso te hace ir poco a poco pues formándote y saber cómo conectar con la gente o no, porque hay de todo en la viña del Señor. Pero bueno, que es interesante, aunque a la par que preocupante, porque al final todo esto, si no lo cambiamos a través de lucha pues colectiva, evidentemente como siempre, desde cada uno de sus colectivos de investigación, de estudiantil y de diálogos, evidentemente las instituciones no van a hacer nada, a no ser que, bueno, por derivas electorales llegue alguien al poder que esté un poco más sensibilizado con este tipo de políticas y haya un cambio desde dentro, que a veces se da. Por suerte, bueno, ahora estamos en un gobierno un poco más sensibilizado y ligeramente ha mejorado la situación, pero muchas veces son reformas muy superficiales y yo creo que necesitamos realmente un cambio completamente estructural para poder entrar, digamos, en lo que es un espacio universitario que es, tanto a nivel de formación como a nivel laboral, sea suficientemente competitivo para todos, porque nos exigen un nivel de competición internacional, de estar a la altura de países anglosajones que evidentemente, pues como están al frente de esta academia anglosajona, tienen muchas más ventajas y privilegios y a nosotros se nos pide prácticamente estar en la línea de esa gente con un sistema totalmente precarizado. En mi caso, por ejemplo, aquí yo he tenido que venir a hacer una estancia de investigación sin haber recibido aún una sola peseta y teniendo que sacrificar pues bueno, mi propio bolsillo para poder, para poder hacer algo que, bueno, que por un lado es un privilegio porque he podido venir, pero por otro también es un sacrificio que tengo que realizar a mi propio coste para poder tener un requisito que es de los mínimos prácticamente que se pide en el doctorado, que es hacer una estancia internacional. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que hay una barrera de clase en todo esto, porque quien puede hacerlo es quien se lo puede permitir o tiene una familia que le ayuda, quien no, al final, tiene que dejarlo. Y eso es muy injusto, yo creo, porque lo que buscamos es un sistema que sea lo más justo para todos. Sin duda. A ver, porque la situación, como dices tú, o se coge de raíz o no se coge, o se hace de la manera que se está haciendo ahora, que bueno, por lo menos lo que dices tú, se hace algún cambio que otro, pero de ahí a que se pueda hacer un cambio tangencial en el que cualquier persona que sea válida y que tenga las capacidades como para poder llegar a generar obtener el título del doctorado y demás, tendría que ser. Es lamentable que tengas que esperar tú a saber cuánto tiempo para poder recibir una retribución que es tuya, que se te ha dado pues por tus propios méritos, que no son pocos, como para que encima tengas que estar tú poco más que tirando del carro y diciendo no, pero es que me tendrías que haber dado esto ya hace no sé ni cuánto tiempo. Sí, eso se traslada prácticamente a cualquier ámbito, o sea, lo llevamos sufriendo desde que somos pequeños con el tema de las becas. Todo el mundo da ayudas, pues al final vienen regidas por una serie de criterios que, bueno, pueden ser más o menos objetivos para la administración y tiene que haber algunos, pero tanto por cuestiones de criterios como por retrasos, al final todos en la mayor o menor medida nos hemos visto afectados por la cuestión de las becas y lo que me parece injusto es que la gente tenga que tirar la toalla, da igual a qué altura de la carrera, Por un tema económico, simplemente por cuestiones económicas. Entonces yo creo que tenemos que salir a luchar todos y hago un pequeño llamamiento en ese sentido de intentar unificar, digamos, todos los criterios a nivel interuniversitario. Porque es que si no realmente no vamos a poder tener ni ustedes van a tener una formación buena, ni nosotros vamos a poder trabajar en las condiciones idóneas como para formarles a ustedes. Y eso al final es un sistema que se produce y se reproduce. Así que, en fin, esperemos que gradualmente vayan cambiando las cosas, pero soy bastante escéptico. ¿Y tú que has tenido ese contacto con gente, bueno, de fuera de España?
¿Crees que lo que estamos hablando es un problema exclusivamente de las universidades españolas o del sistema educativo español, o eso lo estás viendo también en países de fuera, que siempre solemos tener esa imagen de que España es singular, es especial, entonces... Claro, esto es como siempre jugando con el ámbito centro y periferia. ¿Qué es centro y periferia? Porque bueno, dentro del ámbito académico europeo, España es la periferia, ¿no? Y estamos jugando en situación de desventaja, eso está claro. Igual que Europa, para muchas cosas está jugando en desventaja frente a la academia estadounidense. Pero claro, luego comparas España, que no deja de ser un país europeo con unos ciertos medios y unas ciertas financiaciones, lo comparas cuando vas a, bueno, mi experiencia personal con compañeros que trabajan en la academia, pues o bien marroquí o egipcia o incluso uzbeca, y evidentemente no cuentan ni con los mismos medios ni con los mismos recursos. Entonces, en ese sentido, evidentemente, al final, ¿cuándo eres privilegiado? Esto es siempre como un agravio comparativo, ¿no? Evidentemente me siento afortunado como estudiante que soy de poder contar con ayudas europeas y ayudas del Ministerio Español, porque gracias a eso puedo disfrutar y tener acceso a poder ir a excavaciones en el extranjero, pero no deja de ser también una forma de colonialismo cuando yo voy a países que están en peor situación, y cuando voy a países que están en mejor situación, pues evidentemente se nota también el agravio comparativo, digamos, de venir de una academia mucho más empobrecida. Entonces, al final, estoy siempre jugando ámbito centro versus periferia. Bueno, pues... Un tema como súper, al final, trascendental aquí, terminando la entrevista. Sí. Pero a ver, necesario que tenemos que hablar de todo esto también. Sí, yo creo que sobre todo al final uno se tiene que dejar llevar, ¿no? Y lo que más nos importa como seres humanos es poder tener de comer al final del día e intentar mínimamente disfrutar de este recorrido. Pero bueno, yo creo que a todos los que venimos de humanidades especialmente, tenemos como una serie de formación crítica constantemente con lo que estamos haciendo, y yo pues no dejo de plantearme y replantearme si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo correctamente y de dónde vienen, digamos, todas estas cuestiones estructurales en las que estamos sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que mi consejo final en ese sentido es eso, que hagan lo que les apetezca y lo que les disfrute, pero bueno, siempre piensen en el entorno que tienen alrededor y cómo funcionan las estructuras, pues, políticas, sociales y económicas, que creo que son importantes. Pues yo creo que con esto vamos a ir cerrando, porque no queríamos robarle mucho más tiempo a Yared, que simplemente para nosotros es un lujo tenerte aquí, en verdad. Que hayas estrenado esta sección para nosotros es maravilloso, que tendremos otra sorpresita, esperamos que... Se vienen cositas. Más pronto que tarde, seguro. Y... No sé, sabes que estás invitado a volver cuando quieras, eso seguro, y si no te iremos a buscar. Espero que en la próxima en persona, que bueno, seguro. perdón. Sí, y ahí sí habrá doradas y todo será mucho mejor. De todo. Y tropicales, que aquí hay gente de Gran Canaria. Ya, bueno, allá ellos, yo qué sé. Next. Ahora sí, F en el chat. Dice Alberto que ha sido muy interesante. Gracias, Alberto. Pues yo agradecer, bueno, a la gente que ha estado aguantándome la chapa este rato, sobre todo, que espero que este número de seguidores y de gente que está visionándolo, pues que se unan, digamos, a la experiencia, tanto los fines de semana como en las futuras entrevistas que se hagan, porque es muy importante lo que están haciendo, porque al final con todo esto llega mucho más, francamente, que con lo que se pueda hacer, digamos, muchas veces con otros medios. Y la labor que ustedes están haciendo es tan o más importante como la que está realizando un investigador, así que les animo a que sigan con todos los medios posibles, porque son extraordinarios, y nada, que espero que el canal siga creciendo. Así que mis felicitaciones, chicos, por cómo lo están llevando. Muchísimas gracias, la verdad. Muchas gracias, ya no solo por estas palabras, sino también por el apoyo constante que llevamos recibiendo desde ya no sé ni cuánto tiempo, de verdad.
Y Pues nada, ha estado muy guay. Se repetirá, no se sabe si cuándo, ni cómo, ni nada, pero bueno, que nos veremos dentro de poquito. Y eso, gracias a ti. iremos informando, sí. Nada, chicos, me despido con un fuerte beso y nos vemos muy pronto en Tenerife, espero, ¿vale? Vale. Y a todos ustedes también. Hasta Bueno, luego. Un chao. abrazo.